Estamos en la serie Adoración Extrema. Juan capítulo 12, versículo 3. Dice así, te la leo en la versión NTV, dice: entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Levanta tus manos al cielo por un momento. Diga conmigo: Señor, que esta casa, Señor, que esta casa se llene con la fragancia de tu perfume. Oh, aleluya. Aleluya. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos y sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Y el título de esta enseñanza es Como perfume a sus pies. En la Biblia podemos encontrar muchos hombres o mujeres como esta María, que hizo algo extraordinario en adoración al Señor. Pero para poder conocer de hombres y mujeres que adoraron en extremo al Señor, necesitamos comprender el deseo de Dios, y es que podamos vivir una vida en santidad. Señala a la persona que tiene cerca, aprovecha ahorita con el dedo acusador, después de pecado, dile, tienes que vivir en santidad. Pero también que la adoración nos lleve a una santificación de nuestra mente, nuestra alma y también en nuestro cuerpo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que decidieron adorar a Dios de manera extrema. La mayoría de la gente cree que adoración es cantar una canción suave. Tu presencia es... No, estoy adorando a Dios. Pero la adoración va un poquito más allá de una canción suave o una canción movida. La adoración va y se centra en un estilo de vida que honra a Dios, que obedece a Dios, y se basa en una adoración de cómo vivir para honrar a Dios. Así como María, la del texto que leímos, el texto base de esta serie. Pero hay otro donde nos enseña algunos fundamentos para tener una verdadera adoración. Y como vamos a hablar de adoración, quiero hablarle de este ejemplo. Y el ejemplo de Pablo y Silas. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas son un ejemplo de personas que han decidido llevar una vida de adoración extrema. Aún en medio de prueba, se determinaron a exaltar el nombre del Señor. Y hoy aprenderemos algunos tips que nos van a ayudar a, como ellos, tener una adoración extrema. Veamos qué pasó en la vida de ellos, qué hicieron ellos
que tú y yo también debemos de hacer. Número 1, debemos hacer sacrificio. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo, debo hacer sacrificio. Debo hacer sacrificio. Hechos 16:25, la primera parte, la parte A dice, pero a medianoche. Comienza diciendo el texto, el versículo 25 del capítulo 16 de Hechos. ¿Qué significa medianoche? Según el diccionario, es la hora en que el sol está en el punto opuesto al mediodía. O sea, que si el mediodía es cuando el sol en parte de la tierra está totalmente perpendicular o diagonal en nuestra cabeza, encima de nosotros, entonces la medianoche quiere decir que el sol está totalmente debajo de nosotros. Si cuando el sol está totalmente arriba es mediodía, cuando el sol está totalmente abajo es medianoche. Que convencionalmente o generalmente, según obviamente la parte del globo terráqueo donde nos encontremos, pero en la parte meridional así funciona, es a las 12 de la noche, porque a las 12 del día tenemos, como dicen por allá en Cumaná, la pepa del sol aquí arriba. O sea, tiene que ver con la madrugada. ¿Pero qué es madrugada? Madrugada es el tiempo posterior a la medianoche, o sea, después de las 12, después que termina el día de 24 horas y comienza el nuevo día. Pero la madrugada es antes que amanezca. O sea, generalmente debería ser después de las 12 y antes de las 6 de la mañana más o menos que está amaneciendo, a veces 6:30, a veces 5:30, dependiendo más o menos el tiempo en el año donde estemos. Pero más o menos por ahí van los tiros. El asunto es, después que le di esta explicación bárbara y extrema del diccionario, qué significa medianoche o de madrugada, pregunto yo, ¿qué hacen normalmente las personas en general a la medianoche o en la madrugada? Dormir. Dormir, ¿verdad? No hay otra opción. Claro. Normalmente en este periodo las personas estamos durmiendo o descansando, a menos que la faena laboral sea en la madrugada, nos toca el horario de repente tercer turno que conocemos nosotros, que generalmente a veces son como 6 de la mañana, 6 de la tarde, 7, 8, 10, qué sé yo, hasta las 6 de la mañana, dependiendo más o menos. Pero si no, el común normal, todos nosotros a la medianoche estamos durmiendo, estamos descansando, estamos tratando de recuperar todas las fuerzas perdidas del día de trabajo. Y hay momentos, escúchame, donde a veces nosotros en la noche no podemos conciliar el sueño, porque estamos pensando en algo, porque estamos preocupados, porque estamos pensando en la situación que pudiera pasar, porque estamos pensando en lo que pudiera venir, o lo que ya no está pasando y cómo tratar de resolverlo, y no descansamos en la noche. Pero hay momentos también que se nos baja en el switch así completo, ¿ah? Que medio ponemos la cabeza en la almohada y automático. Bueno, la pastora por lo menos es así, ella tiene un switch, pone la cabeza en la almohada y la perdimos. Pero cuando vemos a Pablo y a Silas en la cárcel, en vez de tratar de dormir, por lo menos tratar de intentarlo, ellos estaban ocupados en la madrugada, a la medianoche. Se estaban sacrificando a la medianoche. Aunque el lugar donde ya estaban era un sacrificio porque estaban en la cárcel, ellos estaban haciendo un sacrificio mayor. ¿Cuándo? Diga conmigo, a la medianoche. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile. A la medianoche nos gusta dormir, dile.
Escúchame esto lo que te voy a decir. Pero hay momentos donde usted y yo nos sacrificamos a la medianoche. Por lo menos cuando hay un familiar enfermo y tenemos que cuidarlo. A veces a la medianoche nosotros le estamos dando comida, o a la medianoche de repente estamos tratando de organizar algo, de cuidar algo, de repente atenderlo y llevarlo al baño, lo que sea. A la medianoche estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nos estamos sacrificando por ese familiar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Usted tiene algún familiar así, que ha tenido que quedarse la noche cuidándolo? Sí. O de repente está en la medianoche porque su esposa o un familiar o lo que sea va a dar luz, entonces tú estás pendiente ahí a la medianoche, pendiente a ver cuándo va a parir, cuándo no va a parir. A la medianoche pasa eso. Escúchame esto. Algunos, inclusive por cuestiones laborales, que cumplió su horario de trabajo, pero a la medianoche todavía está fajado trabajando. Y se está sacrificando para eso. Escúchame, Pablo y Silas se estaban sacrificando para adorar. ¿Sabe cuándo se están sacrificando? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, a la medianoche. Por lo general nosotros, cuando estamos pasando por un momento difícil, lo primero que tratamos de hacer, aparte obviamente de resolverlo, tratar de solucionar el asunto, es tratar de descansar. Porque a veces de tanto pensando empieza a doler la cabeza, ¿verdad que sí? Y nos empezamos a preocupar y nos empezamos a poner nerviosos, y a algunos se le baja la tensión o se le sube la tensión o cualquier cosa sucede. Entonces decimos, bueno, voy a tratar de descansar, voy a tratar de distraerme, voy a tratar de dormir, trataré de relajarme, despreocuparme. Algunos inclusive se tienen que tomar la pastillita para poder dormir porque no consiguen el sueño. Pero Pablo y Silas no estaban enfocados en descansar. Pablo y Silas estaban enfocados en sacrificarse adorando al Rey. Ellos se sacrificaban cada vez más en adoración al Señor. Y escúchame, eso es algo que usted y yo poco hacemos. Sacrificar parte de nuestra vida, sacrificar parte de nuestro tiempo, sacrificar parte de nuestra finanza, sacrificar parte de lo que somos, de lo que tenemos para adorar al Señor. Al contrario, pensamos que cuando nos toca adorar al Señor, tenemos que ser bendecidos y no es un sacrificio como tal. O sea, es como nos dicen, bueno, como dice la Biblia, el que trabaja es digno de su salario, ¿verdad que sí? Así que el que trabaja tiene derecho a cobrar, ¿verdad que sí? Pero nuestro trabajo de adoración, nosotros deberíamos pagar para adorar y no que nos paguen. Amén, oye, oye. De hecho, por eso yo digo que cuando nosotros somos apasionados por el empleo que tenemos, estamos dispuestos a trabajar en ese empleo sin que nos paguen. Y lo hacemos porque somos apasionados por eso. No porque si el trabajo que usted trabaja, usted lo hace para que le paguen, usted no ama su trabajo. Usted no se apasiona por su trabajo. Simplemente lo hace porque hay paga. Pero en el momento que no haya pago, usted lo seguirá haciendo. Amén, oye, ay. Nosotros, cuando fuimos enviados como pastores de la ciudad de Cumaná, acá a Valencia, los primeros 2 años no recibimos ningún pago. ¿Y sabes por qué lo hacíamos? Porque estábamos apasionados por servir al Señor. Amén. Y aun cuando el sueldazo que yo me gano como pastor aquí, según las ofrendas y los diezmos que pudieran recibir como iglesia, de lo mucho que usted da,
como 2 o 3 nada más que dijeron amén. ¿Qué pasa con los demás? Díganos que sea por fe. Por lo mucho que usted da. Amén. Porque usted es fiel al Señor. Amén. Ese sueldazo no me mantiene. Y aun cuando, porque hablamos de eso también allá en Maracay en la reunión, un pastor amigo decía, Pastor Pedro de Miranda, decía, un pastor en una oportunidad invité a la iglesia, estuve predicando allá, y nos dije, nosotros somos los únicos que tenemos un empleo de lo cual tenemos que invertir de nuestro propio dinero para seguir trabajando en ese empleo. Y sí, así somos los pastores. Muchas veces en nuestra propia finanza aportamos a la iglesia o aportamos para los gastos, aportamos para cubrir las cosas, para poder seguir trabajando en ese empleo que posiblemente no nos paga. ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, este sacrificio, dile. Escúchame, cuando entendemos el valor del sacrificio o el valor que hay en sacrificarse hacia Dios, nunca dejaremos de esforzarnos, de luchar y de sacrificarnos para Él. Porque yo entendí también algo de hace muchos años. Nadie excede a Dios en la gracia del dar. Y eso lo aprendí de mi padre espiritual, de Cristian Villagra. Así que eso ya está registrado. Nadie excede a Dios en la gracia del dar. Cuando usted y yo le damos algo, sea una finanza, sea un sacrificio, sea un esfuerzo, sea una ayuda, sea lo que sea, nadie le puede ganar a Dios cuando le damos a Dios. Porque Dios siempre nos dará mucho más de lo que usted y yo le podamos dar a Él. Amén. Escúcheme esto. No importa cuántas veces nos hemos sacrificado, porque este proceso de recibir las bendiciones de Dios pasa por el proceso más duro del ser humano, más duro que cualquier ser humano pueda vivir, y es el proceso del tiempo. Diga conmigo, tiempo. Tiempo. Usted y yo, que vivimos en el año 2024, en el siglo XXI, donde la tecnología está tan avanzada y cada día avanza aceleradamente, queremos que todo sea ya, ¿verdad que sí? Todos queremos que sea ya. Señor, yo voy a invertir en este negocio, pero quiero hacerme millonario ya. Señor, yo quiero empezar a buscar una casa, pero quiero que me entreguen la casa ya. Y todos lo queremos para allá. Pero el proceso, el tiempo en el proceso que vivimos para alcanzar el propósito, son procesos necesarios a través del tiempo para Dios tratar con nuestras vidas, para forjarnos, para formarnos y para darnos el temple y lo necesario que usted y yo necesitamos para poder disfrutar. Por eso que estamos luchando. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué gracia usted tiene que cuando entra a la universidad, el mismo día que entra, le están entregando el certificado o el título de aprobación de su grado? ¿De qué vale eso? Bueno, mira, ya me gradué y así hay unos sinvergüenzas que compran el título, pero no aprendieron nada, no saben nada, y por eso hay tanto desastre por allí. ¿Verdad que eso no funciona? O que usted entró al bachillerato y el mismo día que entró, el primer día de clase, le entregaron el título de bachiller. Ahí está. ¿De qué vale? No aprendiste nada, no aprendiste ni siquiera a multiplicar. No, multiplicar se aprende en primaria, pero bueno. Mira. ¿De qué te vale que consigas a esa pareja que Dios tiene para ti? Se casen, esa noche se van a la luna de miel y ese mismo día ya está pariendo, porque ese mismo día la embarazaste y de una vez va a parir.
y no disfrutaron nada del embarazo. Usted dirá, mujer, ay pastor, lo que pasa es que el embarazo no se disfruta nada, eso es terrible. Sí, de repente para algunas mujeres es difícil, es medio traumático, es duro, pero ese disfrute de la mujer, poder sentir ese ser dentro de ella, es algo extraordinario. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme esto, préstame atención, no te lo pierdas. ¿Y qué vale? ¿O cómo podemos disfrutar, crecer, avanzar, madurar, si todo lo que le pidamos al Señor nos lo entrega así inmediato? Y no pasamos por el tiempo, el proceso para poder, escúchame, ser transformados y formados en Dios para disfrutar lo que Él tiene para nuestras vidas. Y usted podrá decir, pastor, yo me he sacrificado bastante. Yo me he sacrificado mucho, pastor. Bueno, déjeme decirle que su sacrificio no se compara con el que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. ¿Aló? Así que sigue adelante, sigue sacrificando, sigue luchando, sigue dando todo por el Señor, porque no se compara a lo que Él hizo. Efesios capítulo 5, versículo 2, por favor. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor a fragante. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado por un momento, dile, ¿tu ofrenda es un olor fragante? La entrega de Jesús de sí mismo fue obviamente un sacrificio que agradó al Padre. Y yo no estoy hablando de la ofrenda financiera que damos, no. Yo estoy hablando de la ofrenda en general, en todo, no solamente la financiera. Estoy hablando de nuestras vidas, estoy hablando de nuestro tiempo, estoy hablando de nuestro esfuerzo, estoy hablando de nuestro conocimiento, estoy hablando de nuestro trabajo, de lo que elaboramos, de lo que nos esforzamos. Eso todo que hacemos llega a la presencia de Dios con un olor fragante. Nosotros también podemos ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Ese olor fragante, al entregarnos en amor, servicio y honra a Dios, y en amor y servicio a los demás. Nosotros podemos ser ese olor fragante, aun cuando no tengamos para echarnos un perfume. Escúchame esto. Porque aun cuando no tengamos las finanzas necesarias por las que queremos, por las que esperamos, aun cuando no tengamos el conocimiento porque no nos graduamos en la universidad o porque no somos expertos en una área, simplemente somos un obrero o obrera más. Y el único estudio de la vida es nuestra propia vida, lo que hemos vivido a lo largo de los años. No importa si de repente no nos graduamos ni siquiera como bachiller. Lo que importa es lo que estamos dispuestos, disponibles para servir a Dios y para servir a los demás. Escúchame esto. Y un ejemplo de eso es María de Calcuta. Yo no sé si ella se graduó en la universidad, yo no sé si de repente ella estudió, yo no tengo idea. Pero la dedicación y el servicio que ella destinó su vida para Dios y para servir a los demás, wow. Yo sigo creyendo y espero que esa mujer se haya arrepentido de verdad, de corazón, y se haya ido al cielo, y espero encontrármela allá. Pero el trabajo que hizo esa mujer es impresionante. Es algo, está dispuesto a servir a las personas aún enfermas, aún con riesgo para ella contaminarse y aún así seguir sirviendo.
que no le importa su vida. Y no el show que hacen los políticos ahora que están en campaña política, ¿no? No. Estoy hablando de una vida de sacrificio de verdad. Dispuesto a morir por el Señor y para bendecir a los demás. Escúcheme esto. No se nos hace más fácil entregar nuestra vida tomando decisiones poco a poco. A veces es difícil y decirle, Señor, aquí estoy, haz conmigo todo lo que tú quieras, que deberíamos decirle a Dios. Pero usted y yo podemos empezar a tomar decisiones para entregar nuestra vida al Señor. En áreas de nuestras vidas. Como dicen por ahí, en pequeñas monedas, como por así decirlo, en lugar de un gran pago. Pero lo que sí usted y yo tenemos que hacer es entregar toda nuestra vida al Señor. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, entrégalo por completo. Dile. Entrégalo por completo. Lo segundo que hicieron Pablo y Sila, que usted y yo tenemos que hacer también, debemos orar en todo tiempo. Hechos 16:25, la parte B, dice, la primera parte dice, pero a medianoche, eso habla de sacrificio. La segunda parte dice, orando Pablo y Sila. Escúcheme, normalmente quien pasa por una situación difícil estará ocupado tratando de resolver, estará ocupado tratando de descansar, estará ocupado tratando de hablar con la gente, echándose su cuento. Pero Pablo y Sila, sacrificándose, estaban clamando al Dios Todopoderoso. Si tenemos una vida de oración, lo imposible sucederá. Amén. Pero si no tenemos una vida de oración, lo imposible nunca lo veremos. Nunca será posible. Porque cuando usted y yo tenemos una vida de oración, seguro tendremos una vida de adoración. Porque cuando usted y yo nos conectamos al Señor por medio de las palabras, normalmente fluye la adoración al Señor. Pero muchos, cuando le decimos, adora a Dios, y están así. ¿Sabes por qué no saben adorar? Porque no tienen una vida de oración. Porque no oran. Porque cuando usted y yo nos conectamos con el Señor en oración, fluye una vida de adoración. Lo segundo que Pablo y Sila hicieron fue orar. Entender que seguía, después de sacrificarse para el Señor, tenían que clamar al Señor. No tenían opción. Lo clave para ellos, era conectarse con el Padre, con el que podía solucionar el problema. El problema es que tú y yo siempre tratamos de buscar el contacto, el enchufe. No, vamos a hablar con fulano porque él está enchufado, para tratar que nos solucione el problema. Qué bueno cuando Dios nos da un enchufado o una enchufada. Pero ¿por qué no clamamos al que está eternamente y extraordinariamente enchufado? ¿Aló? Bueno, como le digo, cuando usted y yo oramos al Padre, no oramos al enchufado, oramos al enchufe. Escúcheme, en medio de toda prueba, necesitamos tener una vida de oración. Crear una dependencia de Dios. Esto quiere decir que solo no podemos y necesitamos ayuda del Señor. Es necesario humillarnos y decirle al Señor, Señor, sin ti no lo puedo lograr. Sin ti no lo puedo hacer. Es decirle al Señor, Señor, sin ti no puedo alcanzar el propósito, lo que tú has determinado sobre nuestras vidas.
Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, necesitamos orar más. ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Qué dicen nuestros nietos? ¿Qué dice la gente que nos conoce? ¿Somos una persona que vive una vida de oración? Y no estoy hablando como lo que Jesús después hablaba a ustedes, que se la pasan orando como los fariseos, que oran delante de todo el mundo para que los demás los vean. No, estoy hablando de esa vida de intimidad con el Señor, pero sí, también que podamos orar constantemente los unos por los otros. El Señor siempre inclina su oído hacia sus hijos. Necesitamos conocer los principios fundamentales de la oración efectiva y animarnos y acercarnos confiadamente a Dios en nuestras peticiones. Necesitamos entender que hay una herramienta poderosa en nuestras manos y es la oración. Necesitamos entender que una oración sincera, transparente, genuina, puede hacer un cambio radical en lo que estamos viviendo. Puede cambiar nuestra vida de la noche a la mañana. Y podemos encontrar ejemplos de oraciones extraordinarias, poderosas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Jacob, cuando andaba pasando trabajo, comiendo piedra, durmiendo sobre piedra, perseguido, listo, que lo andaba buscando el hermano para matarlo. Y él hizo una oración sincera, transparente, genuina. Le digo, Dios, si tú de verdad existes, si tú de verdad eres real, si tú de verdad me guardas, que mi hermano no me mate porque me anda buscando porque iba a matarme, si tú de verdad me bendices y me prosperas, todo lo que yo reciba, voy a apartar el 10%, el diezmo para ti, y te voy a honrar. Si tú lo haces, Señor, yo estoy dispuesto y disponible para ti. Y vemos cómo Dios prosperó, cómo Dios los bendijo, cómo Dios hizo cosas extraordinarias a través de él, de una oración de alguien. Yo también tuve una oración sincera de parte del Señor. Cuando me estaba muriendo de una recaída de hepatitis, estaba listo para la parrilla, y le dije, Señor, estoy en tus manos. Si tú determinaste que hasta aquí llego, yo me voy a gozar contigo. Pero el resto de vida que me quede en esta tierra, yo la dedicaré para servirte a ti, para honrarte a ti, para obedecerte a ti. Y los años que tú me des de vida, lo haré para darte gloria y honra a ti. Solo que me gustaría servirte sano, sin depender de pastillas, sin depender de medicamentos, sin depender de médico, de medicina, de tratamiento. Yo quiero depender de ti. Y eso fue hace como unos 25 años ya más o menos. 26 ya vamos, no, 24. Escúcheme esto. ¿Sabes por qué? Y el Señor determinará hasta el día que Él quiera que yo esté en esta tierra para servirle a Él. Una oración sincera. Porque la verdad, yo debería ya estar muerto. ¿Aló? Y yo sé que aquí unos también deberían estar muertos ya. Por lo que han pasado y lo que han vivido. Aquí hay uno, miren. La oración es una herramienta muy poderosa. Sin embargo, a menudo la tratamos como una tarea superficial que hay que tachar de nuestra lista de tareas, o un fastidio,
Y a veces vemos personas así cuando decimos, oye, vamos a orar. Uno lo ve a veces en el rostro de la gente, de las personas. Pero, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud de aburrimiento y de obligación a la alegría, expectativa en cuanto a la oración? Te voy a dar algunos tips acerca de la oración. Primero, tenemos que hacer oraciones exclusivas. Diga conmigo, oración exclusiva. El primer elemento esencial de una oración eficaz es que ésta debe ser dirigida al único Dios verdadero. No solo los cristianos de esa época, sino también los creyentes en la actualidad, podemos traer nuestras peticiones ante el Señor, pues conocemos a quién oramos. O sea, necesitamos saber a quién estamos orando. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabes por qué? Porque muchos oran, pero oran a la persona equivocada. No oran al Padre. De hecho, el mismo Jesús dice que la oración tiene que ser dirigida al Padre. Aun cuando el mismo Jesús dice también que el Padre y Él eran uno, no hay problema que oremos a Jesús, pero entendiendo por rango de autoridad que tenemos que dirigir la oración al Padre. Aun cuando podemos orar al Espíritu Santo, pedirle, claro que sí, que son uno mismo, pero entendiendo como rango de autoridad, nuestra oración tiene que ir al Padre. Pero hay unos que son peores, que le oran a la mamá de Jesús. Algunos le oran hasta al que figuraba como papá de Jesús, a José. Algunos le oran a algunos de los discípulos de Jesús y le ponen el san adelante para que se escuchen más refinados, más, tú sabes, más religiosos. San Pedro, San Pablo, San Lucas. ¿A quién le estamos orando nosotros? Al único y verdadero Dios Todopoderoso. ¡Ey! Esa es una oración exclusiva. Una oración directa a la persona correcta. Y tenemos que ser alguien realmente exclusivo para esa oración. Lo segundo, tiene que ser una oración ferviente. Dios siempre responde a la oración de los creyentes que interceden constantemente y sin desmayar. No lo pienses más y empieza a poner todos tus días y todas tus decisiones en las manos de Dios. Hazlo y pon todo en el protagonista de tu vida, el capitán de tu barco, el Dios de tu salvación. O sea, constantemente orando y clamando para que Dios obre, para que Dios haga el trabajo. Y ejemplos tenemos bíblicos, solo que son tantas citas, una broma que no quiero. Pero tenemos el ejemplo de aquella mujer con el juez injusto. Aquella persona que no quería actuar correctamente, pero la constancia de esa mujer, voy a hacer una broma, yo lo voy a hacer para que deje el fastidio. Tenemos que ser constantes, tenemos que hacerlo sin desmayar, tenemos que hacerlo siempre. Muchos de los ejemplos o de las bendiciones que Dios tenía para nuestras vidas no llegaron porque dejamos de orar. ¿Me está escuchando? Y un ejemplo tremendo de esto es la oración de Daniel. Cuando Daniel oró, y dice la Biblia que Dios envió la respuesta, pero que hubo un conflicto en lo espiritual. Y la respuesta no llegó al momento, sino que pasó varios días. Yo me imagino si Daniel dijera, no, ya para qué voy a seguir orando, Dios como que no hace nada. Yo creo que el padre dice, devuélvete, no vayas. Deja de pelear, porque te dejó de orar.
Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, algunas victorias no las has tenido porque has dejado de orar. Dile a alguien que tiene cerca tuyo. Amén o ayayay. ¿Por qué? Porque dejamos de orar. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no dejes de orar. Dile, no dejes de clamar. Escúchame. Lo tercero, la oración tiene que comenzar con agradecimiento, con exaltación, con adoración. Y por último es que vamos a empezar a pedir. Claro, hay momentos puntuales o específicos donde la oración va directa para pedir algo. Pero en nuestro estilo de vida y de oración tenemos que compensar con alabarlo a Él, glorificarlo a Él y darle gracias por todo lo que hemos alcanzado, por lo que hemos conseguido, inclusive por lo difícil que estamos viviendo. Darle gracias a Dios por eso. Y después que vamos a empezar a pedir. El problema es que usted y yo primero lo que hacemos es pedir, ¿verdad que sí? Señor, mira esto que estoy pasando. Señor, dame aquello. Señor, resuelve lo otro. Señor, mira aquello. ¿Cuándo vamos a empezar a adorar primero? ¿Cuándo le vamos a empezar a exaltar a Él primero? Escúchame. Yo siempre lo he dado como ejemplo referente a esto. En el tiempo antiguo, cuando la gente iba a consultar al rey o iba a consultar al profeta para recibir una respuesta de Dios, o iba a consultar a algún príncipe para recibir un favor del príncipe, lo primero que hacía era que llegaba una ofrenda. ¿Aló? ¿Sabes por qué? No por lo mucho o poco que pudiera tener, no porque si el príncipe, el rey o el profeta necesitaba la ofrenda, sino que eso era una manera de exaltar a ese rey, a ese príncipe o a ese profeta de parte de lo que él esperaba recibir. O sea, yo primero te exalto como rey, como príncipe, como profeta, como hombre de Dios, y después pongo mi demanda. Primero agradezco, primero honro, primero bendigo y después que voy a pedir. Ah, pero usted y yo si no queremos presentar delante del Padre, decimos, dame, pero ¿por qué no me da? ¿En serio? ¿Aló? Dile a la persona que tiene cerca, dile, primero honra a Dios y después pide, dile. Honra a Dios. ¿Qué fue lo primero que empezaron a hacer Pablo y Silas? Diga conmigo, sacrificio. Se sacrificaron. Lo segundo, empezaron a orar, a clamar. Lo tercero, debemos tener una vida de adoración. Sacrificio, oración y después la adoración. Escúchame esto, préstame atención. Hechos 16, 25, la parte C. La primera parte dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ahí viene la tercera parte, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, la gente te tiene que escuchar. Hay mucha gente que hace cosas como, no, yo adoro a Dios, pero yo adoro a Dios en mi interior, o sea, dentro de mí. ¿Se acuerdan cuando ese beisbolista o futbolista que a usted le gusta hizo ese gol o pegó ese cuadrangular o cualquier cosa? ¿Cómo se emocionó usted? Sí. Su expresión no fue, me estoy alegrando por dentro. Por ejemplo, ¿a cuánto le gusta el Real Madrid? Ganó la Liga y ganó la Champions. ¿Cuántos se emocionaron por ¡ah! Pero cuando se trata de adorar a Dios, no lo hacemos por dentro, porque es espiritual. ¿En serio? ¿De verdad? Por ahí un cantante que dijo en una de sus canciones, yo no sé por qué aplauden a Jesús. Yo no sé por qué aplauden a Jesús en las iglesias.
Y yo digo entre mí, cabeza de piedra, a ti sí te pueden aplaudir. Que tú eras un humano incircunciso y que si no te arrepientes te vas a ir para el infierno. Pero al Rey de Reyes y Señor de Señores, ese sí no lo podemos aplaudir. ¿En serio? No podemos expresar nuestro agradecimiento al Dios Todopoderoso. ¿En serio? Porque lo hacemos espiritual. ¿En serio? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, tenemos que aprender a adorar. Escúchame esto. A pesar de que habían sido arrestados Pablo y Silas, habían sido azotados Pablo y Silas, y habían sido encarcelados de la parte más profunda de la cárcel, Pablo y Silas. Escúchame, no por ser delincuente, no por ser asesino, no por ser unos malandros, no ladrones, no, sino por hacer lo correcto, por hacer lo bueno y por obedecer al Señor. Pablo y Silas estaban llenos de gozo y entonaron alabanza de oración a Dios. Parecía que nada lo detendría de alabar a Dios. ¿Qué pasa con nosotros cuando la circunstancia es mal? Porque es fácil, o por lo menos es más ligero, adorar a Dios cuando tenemos plata. ¿Verdad que sí? Cuando llega ese dinero que no estamos esperando, o que sí estamos esperando, y sea de repente unos cientos o miles de dólares, y uno se siente como que ¡aleluya! ¿Verdad que sí? Es fácil hacerlo. Es fácil hacerlo cuando al salir de esta reunión le decimos a la familia, ¿para dónde quieren ir a almorzar? Voy a brindar el almuerzo. ¿Aló? ¿Verdad que sí? ¿Cómo alabamos y adoramos al Señor cuando las cosas van bien? ¿Cómo adoramos al Señor cuando adquirimos ese vehículo que tanto queríamos? O esa casa, esa vivienda, o ese cónyuge, o esos hijos, o lo que sea, ese viaje, lo que sea. ¿Cómo podemos adorar a Dios de manera espontánea, ligera, sencilla, extraordinaria? Pero qué difícil cuando somos arrestados, cuando somos lacerados, castigados, ofendidos, cuando somos golpeados. Qué difícil es cuando nos ofenden. Qué difícil es cuando nos maltratan. Qué difícil es cuando nos humillan. ¿Podemos adorar a Dios igual? Cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables y adorar y cantar alabanza de Dios. Y podemos cantar. ¿Cómo era la canción que estamos cantando? Tu presencia es el cielo. Claro, cuando las cosas van bien. Escúcheme. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Pero el verdadero gozo y la verdadera adoración sale dentro de nosotros como un regalo al Señor cuando estamos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Me está escuchando? No te lo pierdas, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Ey, presta atención a esto. Porque cuando todo está bien, todo suma para adorar. Pero cuando todo va mal, todo resta para adorar. Y ahí es cuando se toman las verdaderas decisiones. De decidir adorar a pesar de. Así es. Ojalá que se les revele el día de hoy. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tienes que aprender a adorar cuando las cosas van mal. Dile. Yo me imagino los demás tipos que estaban ahí en la cárcel. El poco preso. Yo me imagino, mira, esta gente se volvió loca, mira, empezaron a cantar. No, eso están chiflados ya, esa fue la paliza que les dieron, que los volvieron. ¿Aló? Pero, ¿sabes? Ellos no se han dado cuenta de dónde están.
La Biblia dice que estaban en la cárcel lo más profundo, de lo peor allá. Escúchame esto, escúchame esto. Tenemos un discípulo que por situaciones políticas pasó un momento difícil. De hecho, él está ahorita fuera del país. Lo acusaron siendo realmente inocente de lo que se le estaba acusando. Y él fue a parar allá a la tumba. Y él me cuenta, pastor, lo único que me sostuvo a mí es que en medio de esa situación yo adoraba al Señor. ¿Y sabe qué hacían algunos presos? Pero cállate, pero es ateo, pero tú no sabes dónde estás metido. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Yo me imagino que los demás presos con Pablo y Silas estaban haciendo lo mismo. Aló. Escúchame. Porque no hay problema que tú puedas adorar a las 12 del mediodía. Pero a las 12 de medianoche. ¡Aló! Oración y alabanza a la medianoche. En medio de una prisión brutal. Escúchame. Las paredes de esa prisión probablemente nunca habían escuchado tal sonido. ¿Qué es eso? ¿Cómo alguien con la situación que está viviendo, con el maltrato, con la paliza que le dieron, cómo lo reventaron por todos lados, va a estar poniéndose a cantar? ¿De qué les pasa? Y que alguien pudiera exaltar a Dios en medio de las peores circunstancias de su vida. ¡Wow! Dile a la persona que tiene cerca, dile, esa es una adoración extrema. Porque vuelvo y repito, usted que va a decir ahorita cuando termine la reunión, pastor, les invito a almorzar, porque tiene bastante plata. Qué bueno es adorar al Señor. Pero qué difícil es adorar al Señor cuando termine la reunión y ahora me tengo que ir a pie a mi casa porque ni siquiera para pasaje tengo, y a ver qué Dios provee o cómo hace porque no tengo ni siquiera que comer. Contamos como la viuda aquella, un poquito de harina y un poquito de aceite nada más. Harina y mantequilla, listo. Aló. Escúchame esto. No solo es adorar al Señor en momentos difíciles. Se trata de una vida de adoración. Tiene que ver con el deseo en nuestro corazón de santificarnos, de cambiar los pensamientos, de empezar a sentirnos incómodos con el pecado y tomar decisiones que tienen que ver con la adoración que le rendimos a Dios. ¿Sabe por qué Pablo y Silas en medio de esa situación difícil estaban sacrificándose, orando y adorando al Señor? Porque en su vida normal y cotidiana, cuando todo iba bien, cuando estaban comiendo bastante, cuando estaban disfrutando la vida, hacían lo mismo. Se sacrificaban, oraban y adoraban al Señor. Entonces, cuando tú aprendes a hacer algo en los buenos tiempos, cuando vienen los malos tiempos, lo sigues haciendo. Amén. Pero cuando tú no aprendes eso, en los buenos tiempos, los malos tiempos, nunca lo harás. A menos que Dios tenga misericordia de ti, te toque. Y como dice por ahí, aprendemos a las malas. Dile a la persona que tiene cerca, dile. Una adoración extrema es dejar la fornicación. Es dejar las mitades incorrectas. Dile, es dejar de drogarse. Dile, es dejar de emborracharse. Dile, es dejar de mentir. Dile, es dejar de criticar a los demás. ¿Quiere que siga con la lista? Es dejar la pornografía. Dígale. Eso es adoración. Cuando yo decido con mi vida, escúchame, determinarme vivir para el Señor, que en todo lo que yo haga, no la canción suave que cante a Dios, sino que todo lo que yo haga sea de olor fragante a Dios.
Escúchame, yo he visto muchos que cantan muy bonito. ¿Me está escuchando? Yo conozco gente que tiene una voz espectacular, tremenda, que yo digo, wow, tremenda voz, pero no adoran. Me pasó un caso una vez, fui a predicar por allá por Táchira, por allá por Solán. Me invitaron una vez por allá. Y cuando yo estaba en la parte del servicio, que vamos a pasar a predicar, yo veo una muchacha que está cantando, y una voz impresionante, y aleluya, pero basta que se bajó del púlpito, se sentó al lado y empezó a chatear y a ver mientras que uno estaba predicando. Bueno, ella tiene una vida de oración en el altar nada más, ahí, pero debajo del altar no adora. Nos pasó un caso con alguien también, que mientras que estaba aquí en el púlpito, esa hasta se arrodillaba yo. Y se arrodillaba, Señor, que no sé qué bravo. Y aquel espectáculo yo. Y yo no digo que no sea de parte de Dios, ni que venga de Dios, no. Sino que después yo me ponía a evaluar cuando se sentaba en la silla, cuando venía el predicador, que yo iba a predicar, la pastora o cualquier otro, a ver si estaba adorando realmente como lo hacía allá en el altar. No, ni pendiente. ¿Aló? Recuerdo en una oportunidad, había una chica que estaba en el ministerio de oración. Fue hace pocos años, nosotros comenzando la iglesia. Y ese domingo cantó en la parte del coro, de adoración. Y me acuerdo que fue nuestro hijo, ¿no? Fue al centro comercial a comprar el almuerzo. Y por allá, saliendo ella de la iglesia, lo encontró con un muchacho que no sabemos dónde era. Una besadera, una metedera en mal. Ya va, esta no es la muchacha que estaba adorando ahorita a Dios allá. ¿En serio? Si hubiese sido su esposo, uno dice, sin embargo, le podría decir, oye hermano, esperen llegar a su casa por lo menos. Pero no era su esposo, obviamente. La pastora fue a hablar con ella después, en esa semana siguiente. Mi hermano, o sea, hablar contigo, o sea, entendemos, está llegando ahora a la iglesia, es un proceso, entendemos, pero oye, tú tienes que tomar decisiones en su vida. Sí, ella tomó la decisión, se fue a la iglesia. Sí, porque en el tiempo antiguo, cuando la gente era confrontada con sus pecados, la gente cambiaba su vida y seguía sirviendo a Dios. Hoy la gente cuando es confrontada con su pecado se va de la iglesia. ¿Aló? Y yo le he dicho un pocotón de veces, si usted va a congregarse en un lugar donde usted no es confrontado con su pecado, usted está perdiendo el tiempo en ese lugar. ¿Me escuchó? Dile a la persona que tiene cerca, dile, aquí vas a ser confrontado, dile. Escúchame, el deseo de Dios es que tú y yo vivamos en santidad, y esa es una de las mayores muestras de adoración a Dios. Amén. Cuando lo hablamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo cuarto que sucedió en la vida de Pablo y Silas, lo primero que fue lo que hicieron, diga conmigo, sacrificio. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que sacrificarnos más. Lo segundo, diga conmigo, oración. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que orar más. Lo tercero, adoración. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que adorar más. Y lo cuarto, ¿sabe qué va a pasar? Debemos creer que lo imposible sucederá. Hechos 16:26 dice, entonces, préstame atención ahí,
No siga leyendo la Biblia, déjame a mí primero. Esa expresión que traduce Reina Valera como entonces, significa es después de, luego de, como consecuencia de. ¿De qué? De sacrificarse, de orar y de adorar. ¿Me está prestando atención? Así es. Después que se sacrificó, después que oró, después que adoró, después de eso, no antes, después. Entonces, dice la Escritura, o después sobrevino de repente. Diga conmigo, de repente. Levanta tus dos manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, yo estoy esperando un de repente tuyo. Oh, porque cuando usted y yo decidimos sacrificarnos para el Señor, orar al Señor y adorar al Señor, vienen los de repente de ese Señor. Amén. ¡Oh, aleluya! Entonces ahí es que uno que dicen: ay, este sí es solitario, este sí tiene suerte, no, este sí es verdad que... No, mi hermano, se trata de unas consecuencias, de unas decisiones que tomamos anticipadamente. Decidimos sacrificarnos, decidimos orar, decidimos adorar. Entonces vino el de repente. Amén. Así es. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¡Ja! Y es que cuando Dios suelta la bendición viene como un terremoto. Amén. Dice: de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Dile a la persona que tiene cerca, dile, viene un sacudón fuerte, dile. Viene un sacudón fuerte. Y aquí viene el milagro, dile. Y al instante, esto está bueno, Aleluya. se abrieron todas las puertas. Amén. ¿Cuáles puertas? Las que estaban cerradas. Oh, hay alguien que le tiene que creer a Dios en esta mañana. Amén. Viene el tiempo donde se abrirán las puertas que tú necesitas que se abran en tu vida. Amén. Y las cadenas de todos se soltaron. Amén. O sea, quedaron libres. Aló. Escúchame. Este terremoto, este de repente de Dios, fue claramente algo sobrenatural. Porque cualquiera pudiera decir, yo he hablado, discutido temas bíblicos o no bíblicos con algunos cienciólogos, algunos ateos, alguna gente que cree en todo el mundo menos en Dios, y tú sabes, pocas cosas gente rara. Y algunos han discutido, por ejemplo, temas como por ejemplo las plagas de Egipto. Dicen: no, eso son cosas naturales, que eso todavía siguen pasando, que no sé qué broma, qué tal, o X, o ya, lo que sea, X. Y yo siempre le digo a todos ellos: bueno, yo creo que sí fueron cosas naturales, porque estamos en la naturaleza. Es algo normal. Es algo normal. El asunto es que si Dios no hace el milagro, escúchame, para crearlo, para que suceda, entonces Dios no hizo un milagro, sino hizo 2 o 3. ¿Por qué? Porque permitió que sucediera algo natural en el lugar específico, en el momento específico y para la gente específica. Amén. Entonces no es un milagro, son como 3 o 4. Aleluya. ¿Aló? Porque si Dios lo crea de la nada, así solo, ¡pum!, es un solo milagro. Pero si Dios hace que suceda algo natural, en un momento específico, en un lugar específico, para el tiempo específico, para la gente específica, entonces es un poco de milagro. Así es. La otra vez lo decía, por ejemplo, con lo que llama la estrella de David, que iban a guiar a los astrólogos, astrónomos. No son reyes ni son magos, como lo traduce Reina Valera, para ver dónde estaba el niño Jesús. Dios podía haber hecho, ya va, ¡cling!, ahí está la estrella, síganla.
Entonces algunos científicos me dicen, no, lo que pasa es que esa fue la alineación de yo no sé cuántos planetas y tal, y entonces alumbró mucho más. Bueno, pero si Dios lo hizo para esta gente, entonces hizo un poco de milagros. No puso la estrellita nada más. Alineó en el tiempo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto para que la gente llegara. Amén. ¿Aló? Aleluya. Entonces cualquiera está diciendo, bueno, pero terremotos en todos lados, sí, papá. Pero terremoto que suceda en la cárcel, en el lugar donde estaban ellos, en ese momento, y para bendición de ellos, otra cosa. Así es. ¿Aló? Amén. Te tengo una buena noticia. Si Dios no crea nada de los ceros, de la nada, para bendiciones, Él levantará todos los que ya está creado y natural para bendecir nuestras vidas. Amén. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana? Ah. Escúchame esto, iglesia. Podemos ver el resultado que ocurrió a estos hombres que estaban en circunstancias tan adversas. Se determinaron a sacrificarse, determinaron orar, determinaron levantar una adoración relevante a Dios, y las cosas fueron transformadas. ¿Me está escuchando? ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? ¿Quieres que las cosas cambien en tu familia, en tu matrimonio? ¿Quieres que las cosas cambien en tus finanzas? ¡Ey! Empieza a sacrificarte para Dios. Empieza a conectarte en oración con Dios y empieza a adorarle de verdad en esa adoración extrema. Y tú verás cómo las cosas empiezan a ser transformadas. Así es. Tú verás cómo las cosas empiezan a ser cambiadas. Tú verás cómo los milagros empiezan a ocurrir. Y tú esperarás y verás los de repente de Dios. Amén. Si nosotros hoy tomamos esa decisión de sacrificarnos, de orar y adorar de esta manera, nuestras vidas nunca serán las mismas. ¡Ey! Y vamos a ser libres de todas las cosas que impiden que avancemos. Si veíamos imposible nuestra santificación, guardarnos para Dios, o aquella que hoy sea una prueba, vamos a ver lo imposible para Dios. Escúcheme esto, iglesia, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Créelo. Créele a Dios. Él nunca falla. Amén. Aleluya. Él nunca falla. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros decidimos sacrificarnos para Él, cuando nosotros decidimos orarle a Él, cuando nosotros decidimos adorarle a Él, Él siempre hace cosas extraordinarias. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Póngase de pie por un momento, por favor. Escúcheme. Cuando nos enfocamos en Dios más que en las situaciones imposibles que estamos viviendo y nos sacrificamos por Él y para Él y oramos y le adoramos de manera genuina, Él se encarga de mostrar su poder y de transformarnos aún todo lo imposible que pensemos que sería imposible vivir. Eso sucederá. Porque hay cosas que usted y yo podemos alcanzar por nuestros propios medios. Con la ayuda del Señor, con las capacidades que Dios nos ha dado, con el intelecto, con la sabiduría, con las finanzas, con los recursos financieros, con todas las cosas, podemos lograr cosas, pero hay cosas que son imposibles para nosotros. Que de manera humana no lo podemos lograr. Lo vemos muy difícil. Y ahí es cuando Dios actúa. Ahí es cuando Dios obra. Y Él lo va a hacer en tu vida. ¿Tú lo crees? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúchame esto, iglesia. No importa cuál sea tu situación actual. No hay problema si es financiera.
No hay problema si es salud, no hay problema si es familiar, matrimonial, no hay problema si a nivel del empleo, del negocio, no importa, no importa. Hoy toma la decisión de sacrificarte para Dios, de hacer un esfuerzo más. Hoy toma la decisión de orarle a Él, clamarle a Él. Hoy toma la decisión de adorarle con un estilo de vida de santificación a Él. Pues otros nos pueden estar viendo y de seguro pueden entregar su vida a Cristo con nuestro ejemplo. Porque en momentos difíciles o adversos, adoraron, oraron, decidieron vivir en santidad. Escúchame esto. Cuando las cosas van mal, difícil, y vemos algo, como dicen por ahí, mal parado, que podemos agarrarlo y llevárnoslo para nuestra casa, o venderlo después y agarrar algo de platica, es fácil para la gente cuando tienes necesidades financieras, cuando estás pasando hambre, cuando estamos comiendo un cable. Es fácil hacer eso. Y le metemos a Dios hasta ahí y decirle, oye, mira cómo Dios me bendijo. Pero la santificación, el sacrificio, la oración y la oración al Señor es cuando tenemos necesidad y nos encontramos algo que no es nuestro y empezamos a preguntar, ¿a quién se le cayó esto? Mira, hey. O vemos a alguien que se le cayó y mira, se te cayó, pudiéndolo agarrar nosotros. Aló. Esto es extremo. Y escúchame, la verdad verdadera es que poca gente lo hace. Usted y yo tenemos que empezar a ser verdaderos adoradores. Y como dice la Escritura, que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Está aquí conmigo. Con tus manos levantadas al cielo, cierra tus ojos por un momento. Yo quiero que hagas conmigo esta oración y diga conmigo, Padre eterno. Padre eterno, Hoy reconozco hoy reconozco que necesito pedirte perdón que necesito pedirte perdón por mis fallas, por mis pecados, por mis debilidades. por mi debilidad. Diga conmigo, Señor, Señor, hoy reconozco hoy reconozco que necesito sacrificarme. que necesito sacrificar. Diga conmigo, hoy reconozco Hoy reconozco que necesito clamar a ti. que necesito clamar. Y hoy reconozco Y hoy reconozco que necesito adorarte que necesito adorarte correctamente. correctamente. Levanta con tus manos levantadas y diga conmigo, Señor, quiero adorar. Señor, quiero adorarte. Y recuerde que adoración no es una canción, adoración es un estilo de vida. Gracias. Es una decisión en tu vida. Es decidirte adorar, es decidirte honrar, es decidirte servir, amar, sacrificarte, orar al Rey. Oh, Ramashana. Padre, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu paz y que podamos ser esos verdaderos adoradores que te adoran.